Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Museo Nacional de la Muerte. Estamos una vez más comenzando un nuevo episodio de este podcast, donde será algo diferente porque nuestra primera temporada concluye este día. Así que hemos preparado un episodio donde haremos un recorrido por los diversos temas que se abordaron durante este proyecto de la primera temporada. Mi nombre, Alondra Castañeda. Comenzamos. Durante nuestros 13 episodios anteriores, hemos escuchado temas relacionados a la colección del Museo Nacional de la Muerte. Estos temas fueron analizados desde el punto de vista académico. Recordemos que tuvimos a varios invitados que fueron parte fundamental en la comprensión del comportamiento social en torno a la muerte, pasando por la época prehispánica hasta las diferentes manifestaciones de hoy en día. Nuestro museo universitario ha demostrado ser un espacio con identidad propia que se presta a la comunidad en general, pero sobre todo a la universitaria. Esto promueve que se puedan desarrollar los valores humanistas de la universidad y el interés por la investigación sobre el mítico tema de la muerte. Desde el principio de nuestro podcast hemos hablado de la importancia que tiene el museo y cómo se fue construyendo, pero sobre todo cómo ha ido creciendo en colección e información, donde día a día descubrimos más cosas acerca de las distintas visiones de la muerte en México a lo largo de la historia. Hablamos de Octavio Bajonero Gil, donante de la colección, quien en su mente persistía la idea de realizar un museo que resguardara las piezas en artesanía, pintura, gráfica y escultura, todo en figura cadavérica. Su idea fue difundir el arte y la cultura con el tema funerario, ya que en Aguascalientes existe este vínculo estrecho por tener como referente la obra del caricaturista, grabador José Guadalupe Posada. Sin embargo, no solo era tener el tema y la colección. El museo tuvo que buscar darle sentido a lo que se expondría de tal manera que no se prestara para solo mostrar piezas dentro de una vitrina y no justificar un porqué. Se tuvo que contextualizar los hechos históricos a partir de la época prehispánica, pasando por la época colonial hasta el arte contemporáneo y una sala de artesanía popular alusiva a la muerte de los 32 estados de la República Mexicana. Como también lo mencionamos, el museo tuvo una reestructuración acrecentándose en espacio y colección. Ahora se unía piezas del también coleccionista Mercurio López Casillas, quien en su visita al museo en el año 2008 observó con gusto la variedad de piezas que Octavio Bajonero coleccionó durante muchos años, mientras él coleccionaba impresos. Y viendo que existía este espacio, se quedó con la idea de colaborar para el museo, y fue entonces que en el año 2014 se le invitó para ser curador del nuevo guión museográfico. Así, distribuyó las piezas y salas adjuntando su colección a la ya existente, permitiendo que el visitante disfrutara de un recorrido en una línea de tiempo, partiendo del espacio novedoso y misterioso llamado Inframundo, una propuesta complementaria de la arqueóloga Ana Pels. Ya desde ahí, el museo provocaba un sentir distinto a nuestros visitantes. Como también lo comentamos en nuestro episodio ¿Cómo te imaginas el museo?, encontramos que en la nueva etapa nos lleva a descubrir entre fotografías, códices, libros de oraciones, grabados impresos en periódicos, etc., las diferentes etapas de la cultura funeraria, sus ritos, sus leyendas, algunos personajes y más. La sala histórica recibe a sus visitantes con una fotografía grande del Cerro del Muerto, otro símbolo importante y patrimonio natural del estado.
Ahora el museo complementaba sus piezas de artesanía y pintura contemporánea con ilustraciones, nuevos artistas y espacios revitalizados para la contemplación y también conservación del patrimonio cultural. Quedando entonces en 3 recintos: edificio Gómez Portugal, edificio Contador Público Humberto Martínez de León y edificio 19 de Junio, dividido en 9 espacios donde se exhiben las colecciones, cada una con sus propias características, estudiando así las diversas manifestaciones relacionadas a la muerte. Por ejemplo, tuvimos 3 invitados que nos hablaron de la época prehispánica en diferentes visiones, una antropológica, otra filosófica y una última cultural, coincidiendo que la muerte para nuestros antepasados era un ciclo y no había temor alguno. El culto funerario ocupaba un lugar de primera importancia y la manera en la que eran enterrados estaba diseñada de acuerdo al rango o posición social que se ocupaba. El morir era un renacer. De ahí que los sacrificios humanos y las guerras formaran parte de un equilibrio del universo. Esta dualidad siempre presente, la vida y la muerte. Por cierto, ¿recuerdan el mito de la diosa Coyolxauhqui? Este relato que nos permite entender el dominio y las batallas de los pueblos mexicas y que además es un referente a la construcción del México Tenochtitlan y a los muchos sacrificios humanos que se realizaron. Por ello el museo cuenta con piezas tanto de la deidad Coyolxauhqui, Coatlicue y Huitzilopochtli, que son los que encierran el mito de los dioses, la conformación de los astros y desde luego la muerte que está presente. Con todo esto, hemos descubierto que muchos de los ritos que realizaban nuestros antepasados y con la llegada de los cristianos, los europeos fueron adaptándose una vez que descubrieron que el pensamiento de los indígenas hacia la muerte era más coherente. De ahí que se mezclaran algunos ritos como el de los festejos de Día de Muertos. Ya nos lo decía el doctor Alfonso Pérez Romo. El sentido de la muerte en los países hispanoamericanos es una herencia 100% indígena. Y hablando de estos festejos, me recuerda que en este podcast tomamos el tema de la celebración a los difuntos y lo que conlleva dicha fiesta. Nuestro invitado, el maestro Vicente Esparza, nos platicó cómo se realizaban los festejos en el estado de Aguascalientes. Su investigación se basó en finales del siglo XIX y principios del XX, hablando específicamente del Porfiriato. En este periodo las celebraciones eran muy cautas, pero con el paso de los tiempos, la conmemoración del día 1 y 2 de noviembre cambió para transformarse a las festividades que hoy en día se conocen. Entre una verbena muy concurrida se daba un festejo que se convirtieron en excesos y la fiesta se tornó a lo comercial. La gente salía a pasear, de ahí que el nombre fuera el Paseo de Todos los Santos. En este lugar había mucha vendimia, juegos, obras de teatro, se vendían dulces con el tema de la muerte. En sí era una mini feria y poco a poco este festejo fue creciendo y se tuvo que adaptar a lugares que se pudiera acoger a toda la cantidad de personas. Hoy en día conocemos el Festival de Calaveras, que no va muy lejano a lo que se realizaba antes. Sigue la misma línea donde el festejo es más comercial. Incluso ya hemos adoptado la cultura del Halloween. Las personas se disfrazan, piden dulces, realizan fiestas, etc. Existe una variante entre los festejos de Día de Muertos que incluso en otros países puede llegar a ser incomprensible el festejar a la muerte. Cabe señalar que la celebración que se da en el estado tiene mucho que ver con el artista José Guadalupe Posada. Primero, por ser oriundo de Aguascalientes y segundo, por plasmar en sus grabados las calaveras, sobresaliendo la calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina. Esta es una aportación cultural que da identidad a nuestro estado. ¿Y qué decir de los tradicionales juguetes y dulces con el tema de la celebración a los muertos? En cierta forma, es reírse también de la muerte. Incluso hasta nos la comemos con esta calaverita de dulce que se suele regalar.
El mexicano se familiariza con esta idea de celebrar a los muertos desde su niñez, y el ser niño implica tener gusto por adquirir algún juguete con la figura de la calavera, comprar dulces y, ¿por qué no?, hasta regalar ese dulce tradicional elaborado de azúcar. Algunos de los juguetes y dulces también se ofrendaban, sobre todo en la celebración a los niños difuntos, es decir, el día primero, con el fin de que los pequeños tuvieran con qué jugar durante su visita en la tierra. Los esqueletos ocupan un lugar importante entre los juguetes. Las calaveras se representan haciendo labores cotidianas que acostumbra un vivo, es decir, podemos encontrar personajes de calaveras haciendo el oficio de secretaria, el jardinero, el músico, los que juegan cartas, el catrín y la catrina no pueden faltar, los novios, un policía, etc. La importancia de la calavera con motivo del arte popular es también una muestra de las habilidades que las y los artesanos son capaces de hacer. Un desafío plástico porque las hacen de todos los tamaños y materiales. Sin duda, es un tipo de manifestación artesanal propia de México, con el tema de la muerte. La imagen de la calavera también la pudimos ver en el grabado, otra expresión artística que llegó a trascender durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Aquí se abre el espacio para el resurgimiento de las calaveras festivas, impregnadas de crítica política y social. Nuestro invitado, el doctor Luciano Ramírez, nos explicó la importancia de la conformación del taller de la gráfica popular, donde un grupo de artistas grabadores se solidarizaron ante las luchas por la justicia, la paz y el mejoramiento de los grupos más desprotegidos de la sociedad de México y del extranjero. La muerte como representación plástica, ya con una larga tradición en el país, forma parte sustancial del mexicano y por tal motivo, retratar calaveras y personajes públicos como calaveras en los grabados fue una tradición del taller. Uno de los objetivos era educar, orientar políticamente al pueblo para que de esta forma no se dejaran engañar fácilmente por las promesas de los partidos políticos. La figura de la muerte no solo se quedó plasmada en algún grabado, en esos dulces o en los juguetes, sino que ha llegado a representar también un culto popular que se desarrolla al margen de la iglesia. La religiosidad popular, desde su carácter heterogéneo, adaptable y constantemente resignificado, se ha articulado en el fenómeno de las culturas en América Latina, permitiendo así realizar el culto a la Santa Muerte. Este culto, recordemos, no tiene un origen establecido, pero que ya han estado investigando el surgimiento. Hasta ahora, los datos más conocidos son los realizados por la arqueóloga Katia Perdigón, donde menciona que este culto tiene raíces propias de la colonia, es decir, finales del siglo XIX. Esta devoción ha ido creciendo tanto en México como en otros países, y muchas personas creyentes en la muerte suelen pedir favores de acuerdo a sus necesidades. En cambio, ella debe de tener un altar y, por supuesto, su ofrenda. Es una imagen con gran carga simbólica por todos los favores que se le han pedido. Esto va desde salud, dinero, amor, inclusive la muerte. Como hemos visto, es indiscutible la importancia de los estudios históricos y antropológicos acerca del fenómeno de la muerte en la cultura mexicana. En la época prehispánica, la muerte es fundamental como deidad, es un elemento clave de los rituales, y en la época colonial pasa por el proceso de mezclas con la imposición de la religión conquistadora. El resultado se ve reflejado en nuestros actuales mitos, ritos, costumbres y tradiciones que enriquecen a nuestro país. Es momento de cerrar nuestro episodio y temporada del podcast del Museo Nacional de la Muerte. Esperemos que nos sigan acompañando en nuestra siguiente temporada, donde estaremos trayendo nuevos temas y conceptos relacionados a la muerte. Agradezco que durante este periodo nos hayas escuchado y te sigo invitando a que visites nuestras redes sociales, que por el momento son nuestra línea de contacto.
Te recuerdo que el museo se está remodelando para ti, así que esperen muchas sorpresas. Antes de despedirme, de parte de los que trabajamos en el Museo Nacional de la Muerte, queremos desearles unas felices fiestas decembrinas. Que la pasen muy bien y nos estaremos escuchando en el próximo año. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte.